Muy bien, entonces hace 8 días estuvimos viendo el don de lenguas. Y estamos viendo que el don de lenguas se divide en 2. Uno es para el don de devocionales, las lenguas devocionales. Que esas lenguas devocionales son para edificarme a mí mismo. Entonces yo estoy en la mañana orando en mi tiempo devocional y empiezo a orar. Oh, revendar, y porque lo que estoy haciendo es edificándome a mí mismo. Pero el don de lenguas también es para edificación de la iglesia. ¿Estamos? Entonces yo puedo decirle: pastor, siento que Dios quiere hablar. Entonces le digo: pastor, me voy a parar y voy a empezar. Pero en ese momento, como estoy hablando a la iglesia, tiene que haber un ¿qué? Intérprete, que es el segundo don del habla. Entonces voy a hablar en lenguas y otra persona va a venir y va a decir: bueno, Dios está diciendo, o otra persona, o esa misma persona puede ser que esté interpretando, que va a decir: bueno, Dios dice que hay personas que tienen que perdonar a sus padres porque los hirieron. O lo que Dios quiere decir es que Él es un Dios santo y no puede haber pecado, no sé, X. Y debe de haber una interpretación, porque el don de lenguas es para la edificación de la iglesia. Hablamos que el don de lenguas es el lenguaje del cielo. Yo estuve en un instituto bíblico y allá había personas de otros países y decían: no, es que como es de Israel, en el cielo vamos a hablar hebreo o arameo, el lenguaje de Jesús. O griego a lo mejor, o inglés, porque pues es la lengua oficial del mundo. Pero no, yo creo que vamos a hablar un lenguaje del cielo. No sé si van a ser las lenguas, no sé qué hacer, pero va a ser un lenguaje del cielo. Las lenguas es un lenguaje del cielo. La interpretación debemos de entender que es un discernimiento. ¿Sabes? Algo que también decíamos en esos 3 dones, no es de que yo voy a ser poseído por el Espíritu Santo y voy a empezar a temblar y en ese momento me voy a parar y voy a decir ¡ay! Dice el Señor. No, sabes, eso no es un show, sino es de que Dios va a hablar y va a empezar a hacerte un sentir. Algo Dios va a empezar a mover. Y después algo que veíamos es que Dios va a traer una seguridad de que Dios está hablando. Y en el tercer don que veíamos hace 8 días, que no lo voy a ver a profundidad, es el don de profecías. Y yo una definición que siempre digo de don de profecías es hablar de parte de Dios. Veíamos que el don de profecía no es predicar. El don de profecía no es la bolita de cristal donde voy a ir con el profeta y voy a decir: que me depara el futuro, con quién me voy a casar, a qué trabajo. No, nada tiene que ver el don de profecías con las cosas del futuro. Ahora, en el don de profecías Dios puede hablar de las cosas que vendrán, sí, pero no es su principal objetivo. Y veíamos también que el don de profecías tampoco es predicar. ¿Sabes? Una cosa es yo preparar mi prédica para el día de hoy, y otra cosa es Dios queriendo hablar a las personas proféticamente. Yo no voy a preparar nada. Dios, en el momento, en el instante, Dios va a hablar a mi vida. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es su propósito? Es edificar, exhortar y consolar. ¿Qué es edificar? Esto significa fortalecer, animar a los creyentes. Exhortar es entusiasmar a los creyentes, confrontarlos y retarlos. Pero la confrontación es de: ay, Dios dice que en este lugar hay una mujer que es bien pecadora y le vamos a apedrear. Eso no es exhortar. Es exhortar: sí, hay pecado, pero Dios quiere traer la restauración. Dios quiere traer la restitución. No es de que voy a exhibir, sino voy a exhortar a cambiar el rumbo de mi vida. Eso es exhortar, no exhibir, enjuiciar. Y también consolar. Hablar palabras de desánimo, hablar palabras de ánimo y consuelo. Dice este don no es para dirección personal. Si estamos en necesidad
de dirección personal, debemos pedirle a Jesús, ¿sabes? No es de que voy a ir con el profeta para pedirle qué hacer con mi vida. Dice Jesús en Juan 16, dice: os conviene que yo me fuera, porque así vendrá el Consolador, aquel que los direccionará ¿a dónde? A toda verdad. Quien dirige mi vida es ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Él es el que me direcciona, no la profecía. La profecía es Dios hablando para circunstancias específicas de una persona, pero no es para, ay, bueno, voy con el profeta que cobra como 200 pesos la consulta. No, nada que ver. No estás viendo, les decía hace 8 días, Amón y vidente, ay, ¿qué me depara el futuro? Nada tiene que ver. El profeta es Dios queriendo hablar a las personas. Entonces la profecía es para hablar sobrenaturalmente a los hombres. Esta comunica la mente del Señor a la iglesia. El profeta está hablando por Dios a los creyentes para su edificación, exhortación y consuelo. Algo que debemos entender es que en el Antiguo Testamento Dios levantaba un hombre. Y algo que me encanta, como Samuel dice que ninguna de las palabras de Samuel cayeron al suelo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Es de que todas las palabras que Samuel dijo fueron hechas, fueron cumplidas. Porque en el Antiguo Testamento los profetas podían decir: así dice el Señor, porque Dios levantaba un hombre como un ministerio. Ahora, Nuevo Testamento, ¿quién puede profetizar? Todos. Tú puedes profetizar, yo puedo profetizar, tu hijo puede profetizar, tu abuelita puede profetizar. Todos podemos profetizar. Pero algo que me encanta es que antes yo no podía renegar. No sé, uno de los profetas que era el profeta más odiado del mundo era Jeremías. Si algún día has leído el libro de Jeremías, sabes, él siempre decía: ay, ¿por qué yo, Señor? Nadie me quiere, me encierran, me encarcelan, hacen esto, hacen lo otro. No, porque a mí me escogiste. Y uno de los versículos que me encanta dice: tú me has seducido, has sido más fuerte que yo. Porque Dios lo llamó. Y Jeremías estaba en el momento donde iban a ser exiliados, iban al momento de la persecución, donde Babilonia iba a atrapar al pueblo de Israel. Y obviamente que Jeremías no daba profecías padrísimas de: dice el Señor que Dios te va a bendecir en tu andar y va a multiplicar tu granero. No, Jeremías decía: viene Babilonia y los va a destruir y los va a hacer esto, y el rey lo van a matar y lo van a encarcelar y van a hacer. Nadie lo quería. ¿Por qué? Porque la profecía es hablar de parte de Dios. Para lo que quería hacer Jeremías es que ellos volvieran de su pecado. Pecado de idolatría. 2, la profecía no requiere interpretación. El don de lenguas requiere un intérprete, no así la profecía. La profecía debe ser clara, porque Dios no va a traer confusión. Dios te va a traer tranquilidad. 3, la profecía convence al indocto, el incrédulo, a través de la operación del don de profecía. Será convencido de todos, juzgado de todos. Los secretos de su corazón serán manifiestos. Se postrará de rodillas ante Dios y sabrá que Dios está realmente en medio de los creyentes y adora a Dios. Algo que me encanta es que cuando Jesús estaba, si no más recuerdo, en Juan 5 con la samaritana, ahí aplicaron varios dones: el don de ciencia, palabra de ciencia y palabra de sabiduría, pero también estaba aplicando el don de profecías. Cuando Jesús le dice a la samaritana: hey, mujer, ve por tu esposo. Y ella, que dice: yo no tengo esposo. ¿Y qué dice Jesús? Bien has dicho, 5 maridos tienes y con el que estás no es tu marido. Porque Dios no quería juzgarla: ay, eres una loca. No. Lo que Dios quería es traer a luz el pecado. ¿Para qué? Para traer perdón y restauración a su vida. Entonces Dios queriendo convencer, ¿qué dice? Al indocto. 4, la profecía opera de tal manera para que los creyentes aprendan. Esto no se refiere a la enseñanza que normalmente viene de la exposición de la palabra de Dios a través del ministerio del maestro. Por lo contrario, es aprender de las verdades espirituales a través de la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios hablándote, no sé, Claudia, a lo mejor Dios le puede hablar que
ella quiere que le enseñe a los niños de secundaria de una manera totalmente que no la aprendió en la escuela. Bueno, es que Dios quiere hablar, ¿sabes? De algo que de una forma en la cual Dios quiere hacerlo. Dios va a utilizar a Claudia como maestra, y a lo mejor nunca dice, jamás me he imaginado que, digamos, no es nada, que vistiéndome de payaso voy a enseñarle a los... No es que tú tengas que hacerlo, pero Dios le dice, a lo mejor vas a atraer atención. No sé, Dios hablando, ¿sabes? Para traer enseñanzas de unas maneras sobrenaturales. Algo que mi papá ha enseñado algunas veces es que Dios le habla que debe de poner, debía, ahorita ya no estaba tanto en el litigio, pero poner textos en sus demandas, porque son principios jurídicos. ¿Por qué? Porque son actos, ¿sabes? En los cuales yo voy a enseñar la palabra de Dios. Y no es que ponía Juan 3:16, sino que ponía verdades del reino aplicadas en sus demandas. Es Dios queriéndote enseñar. 5. Cada uno deberá desear y codiciar este don. Por tales podemos ser usados de Dios por estímulo de su pueblo. Todos los dones deben de ser deseados y anhelados. Yo no puedo estar, pues sí, lo que Dios quiera, que se haga su voluntad. No, debes desear, debes de anhelar este don. Las personas operando este don es responsable de su uso o abuso. Sabes, cuando estaba yo en el instituto bíblico, no voy a decir nombres, pero nos contaban del testimonio de un profeta que estaba creciendo mucho en Estados Unidos y era muy certero en sus profecías. En un momento de su ministerio, Dios dejó de hablarle y cayó. Saben, yo debo de ser tan sabio de saber que yo no soy el que hablo, sino es Dios hablando a través de mi vida. Es por eso de que yo debo de ser administrador del don. ¿Y sabes qué pasó con este hombre? Como tenía tantos compromisos, tantas invitaciones, lo que empezó a hacer, y empezó a operar en el espíritu de adivinación. Este hombre terminó muy mal en pecado. ¿Por qué? Porque abusó del don. Y yo tengo que ser, si yo tengo el ministerio, tengo el don de profecía, debo decir cuándo voy a callar y cuándo yo voy a hablar. Y eso siempre es sabiendo escuchar la voz de Dios. ¿Estamos? 7. Debido a que quienes profetizan pueden cometer errores, la profecía tiene que ser juzgada. ¿Sabes? No es de que, no, me lo dijo el pastor. Yo se los digo. ¿Sabes cuáles son unas de las razones que tú debes de tomar apuntes cuando nosotros tres estemos predicando? Porque tú debes de juzgar nuestra enseñanza. Ahora, no es de que vas a sentenciar, pero debes de juzgar lo que yo te estoy diciendo, que todo lo que yo digo esté apegado en la Biblia. Es por eso que tú debes de tomar apuntes. Sabes, se me han acercado personas que me han dicho, pastor, esto que me dijo no me responde. ¿Por qué? No sé, por lo que tú quieras. Y yo debo de tener la humildad y la sabiduría de decir, bueno, o explicar o recibir, ¿sabes? Porque yo no soy perfecto. Es por eso que la profecía debe de ser probada. Repite conmigo, probada. En la casa, repite conmigo, probada. Porque no todo lo que sale de mi boca es ley, solo de la boca de Dios. Lo que Dios habla es ley. ¿Cuántos dicen? Amén. Y últimamente, penúltimo, pautas para juzgar una profecía. Estas nunca deberán contradecir la palabra de Dios escrita. Nunca una profecía va a decir, y Dios me dijo que Jesús regresará pronto, el 20 de noviembre del año 2020. Mentira, porque dice la Biblia que ni aún los ángeles saben cuándo será la segunda venida de Cristo. ¿Estamos? Si alguna persona viene y te dice, es que Dios me dijo que va a venir el 20 de noviembre. No, mentira. Porque nunca una profecía va a contradecir lo que ya está escrito en la palabra de Dios. ¿Estamos? 2. Esta siempre deberá exaltar a Jesucristo y nunca denigrarlo. Una profecía, ¿sabes?
No voy a hablar de otras religiones, pero ha habido religiones que se fundan de que según un ángel les habló y les dijo. Mentira. Dios nunca va a mandar una profecía para contradecir lo que Dios dijo y tampoco para denigrar a Jesús. Nunca, nunca. La profecía siempre va a exaltar y enseñar de Jesús. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Deberá edificar, exhortar y consolar a los creyentes. Nunca deberá dejarlos confusos, inseguros y acongojados. Nunca una profecía va a decir: es que Hugo ayer se echó unas 5 chelas y terminó bien borracho. No, nunca va a exhibir, nunca va, ¿sabes?, a juzgar, sino que Dios va a hablar, a lo mejor eso. Pero ¿qué es lo que te voy a tener que hacer? Voy a ir con Hugo y le voy a decir: Hugo, siento de Dios esto, siento, no, Dios dice, siento de esto, que creo que debes de abandonar este pecado, porque Dios quiere traer restauración y consolación. Pero nunca va a juzgar, señalar, nunca. ¿Estamos? Deberá dar testimonio de la verdad entre la mayoría de los creyentes presentes, especialmente los más maduros, quienes frecuentemente son los más utilizados para vocalizar o articular los dones. Algo que me encanta es que mi testimonio debe de respaldar lo que Dios va a hablar. Mi testimonio va a respaldar de que Dios está usando, ¿sabes? Ayer me fui de antro, ¿no? Y hoy me voy a parar bien espiritual, porque hoy es domingo, es el día del Señor. Hoy es un día más espiritual. Dios dice que los ama. Mentira, ayer andabas de antro y pecando y bailando con todo y la pandemia. No, mi testimonio debe de respaldar que Dios está hablando a través de mi vida. ¿Estamos? Nunca deberá interrumpir el espíritu de servicio, aunque puede cambiar su curso, ¿sabes? Nunca va Dios va a hablar. Está el pastor Oscar diciendo, predicando, y yo me voy a parar. ¡Ey! Dice el Señor que se pongan de rodillas. No, mentira. Dios es un Dios de orden. Y aún la profecía siempre va a traer orden. Si predice que algo ha de suceder, tal evento deberá ocurrir. Algo cuando me enseñaron acerca de los dones, siempre me decían, siempre la vida o el ministerio de un profeta siempre va a ser probado, ¿sabes? No es de que Dios me diga, te he levantado como profeta. No, el don o el ministerio de profeta tiene que ser probado por muchos años. Es por eso que tenemos muy pocos profetas, porque cuando sabemos que hay una persona con ministerio de profeta es porque sus profecías se han cumplido. Y hay veces que las profecías tardan. A mi hermana Alondra, como 5 años antes de que ella tuviera a mis sobrinas, le profetizaron que iban a tener 2 hijos, o sea, gemelos. ¿Y sabes cuánto tardó? 5 o 6 años. Y lo más raro es que mi hermana no podía tener hijos, pero Dios cumpliendo su palabra años atrás. 9, deberá pasar el examen o prueba de frutos. Hablando de los falsos profetas, Jesús declara: por sus frutos los conoceréis. Y lo vuelvo a decir, mi testimonio debe respaldar mi ministerio. ¿Estamos? ¿Cómo profetizar? Y con eso cerramos, porque tengo 13 minutos para ver los otros 3 dones. ¿Cómo profetizar? Manténgase reposado. No está bajo ningún clase de tensión. Tengo que sacar una profecía, no, Dios va a hablar. Mantente tranquilo, espere tranquilamente en el Señor, en su espíritu. Mantenga su mente abierta a su voz. Aprende a discernir su voz. Aprende a discernir cuando Dios está hablando y cuando tu carne está hablando, o cuando el diablo quiere hablarte. Porque muchas veces el diablo quiere hablar a tu mente para traer confusión a las personas. Cuando sienta el impulso del Espíritu dentro de su espíritu, y algo que me encanta, aprende que en los escritos, cuando haya espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando haya en un escrito o la Biblia espíritu con E minúscula, está hablando de tu espíritu, de tu ser
y trino. Dice, cuando sienta el impulso del Espíritu Santo dentro de tu espíritu, entréguese a Dios como canal para que fluya a través de Él. Y poniéndolo en palabras mexicanas, tú flojito y cooperando. Dios lo hará. Recuerde que el don opera por fe, y eso lo vimos en la primera clase. Los dones del Espíritu Santo es como un coche. ¿El conductor quién es? Dios, el Espíritu Santo. ¿La gasolina qué es? La fe. Si no tengo fe, los dones no se van a mover. Y el coche es el don. Entonces el conductor es el Espíritu Santo, y la fe siempre va a hacer que el don camine. ¿Estamos? Comience a hablar cualquier cosa que Dios le impulse. Mantenga el mensaje sencillo y claro. Sencillo y claro. No es de que me voy a tirar y voy a el Dios dice. No, espérame. Dios va a hablar y va a traer seguridad. Mientras esté hablando, espere silenciosamente a que en Él para el resto del mensaje. No profetice más allá de la proporción de su fe. Sabes, si tú no crees lo que tú estás hablando, no lo digas. Si tú no crees, Dios te dice que el monte, el cerro que nos divide con el DF será movido, y Dios te dice, yo voy a mover ese cerro. Digamos, estoy trayendo un ejemplo. Si tú no crees que eso va a suceder, no lo digas, porque no estás creyendo lo que Dios está hablando. Entonces habla lo que tú creas que vaya a suceder. Y último, discierna cuando el Espíritu haya concluido, y luego deténgase. No le pongas de tu cosecha. Voy a volver al mismo ejemplo que tenía con Hugo. Sabes, Dios me dijo que hay pecado, ¿no? Que tengo que exhortarlo. Pero también le voy a echar, se echó unas 5 chelas, pero seguramente ahí anduvo agarrándose de la mano con una chava. Eso Dios no me dijo, pero bueno, chance y pega. No, calla cuando Dios calla. Habla lo que Dios habla. ¿Estamos? Don de profecía. Ahora sí, abran sus apuntes y vamos a ir con los dones de revelación. Y estos 3 dones de revelación es palabra de conocimiento, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Estamos? Dice, palabra de sabiduría es conocimiento. 1 Corintios 12:8, ahí está. Y la definición es: una palabra de sabiduría o conocimiento es un artículo pequeño o un fragmento del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. Esta nos otorga ciertos hechos e información por vía de revelación divina provisto por el Espíritu Santo. Tal información era previamente desconocida para la persona. Y me encanta, previamente desconocida para una persona. Y el conocimiento no puede haber sido recibido por ningún medio natural, el impartido sobrenaturalmente. Y algo que me encanta, si quieres ponerle abajo de eso, dice, no pudo haber sido recibido por ningún medio natural. Ponle paréntesis, el chisme. Es que la hermana me dijo que la hermana que está a mi lado es bien chismosa, y va con un líder y va a decir, y luego ese líder por revelación de Dios va con la hermana y le dice, Dios dice, deja de ser chismosa. No, ese conocimiento no fue recibido naturalmente, sino fue recibido naturalmente por la boca de la vecina de esta hermana. No, es un conocimiento que Dios da. ¿Qué? Dios me dice que tú has sido violada y Dios quiere restaurarte. Palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Ejemplos de la escritura, el ministerio de Jesús. Jesús había ciertos hechos acerca de Natanael antes de que conociera. Jesús le dijo, Natanael, tú estabas abajo del árbol y yo te vi antes. Y Natanael dijo, ¿quién es este que sabía dónde yo estaba? Son conocimientos específicos. Jesús conocía muchos datos acerca de la mujer samaritana, el número de maridos,
que el marido con el que o el hombre con el que estaba no era su marido. Son datos que Jesús sabía, aunque él nunca había visto anteriormente. Ella se asombró por la exactitud de su conocimiento concerniente a su vida pasada y presente. El ejercicio de la palabra de conocimiento trajo eventualmente un poderoso avivamiento en aquella ciudad, y me encanta. Después de que la mujer samaritana fue convertida, fue tocada por el Espíritu Santo, y todo su pueblo, la Biblia dice que todo su pueblo se acercó y aceptó a Jesús en su corazón. Recibió a él como el Mesías. Porque Dios no quiere exhibir a esa mujer pecadora, no, quiere restaurarla para fines gloriosos. Y el fin glorioso era que esa mujer hablara de Jesús. En la iglesia primitiva, Ananías recibió información específica y detallada acerca de Pablo, a quien nunca antes había conocido. Él conocía exactamente la calle, la casa en el cual estaba hospedado. Él sabía que Pablo estaba orando en aquellos precisos momentos, y cuando Ananías impusiera sus manos sobre él, recibiría su vista. Tanto sabía los datos que le dijo: ¡ay, Dios! ¿Por qué voy a ir a sanar a este que me quiere matar? Hablando de Saulo. Entonces Ananías sabía el lugar, la hora, el momento, la calle, el número, porque Dios le dio palabra de sabiduría o de conocimiento. En el Antiguo Testamento, según de Samuel 12, 1 al 14, Dios revela a Natán ciertos datos y detalles concernientes a la transgresión de David. Natán va con David, le dice: oye, te voy a contar una historia de un hombre rico que tenía un siervo en el cual lo pone a trabajar y lo manda a la guerra, y este hombre rico se mete con su esposa y después lo matan. ¿Y qué hace David? ¡ay, dime quién es ese hombre para que yo lo encarcele! Y Natán le dice: hey, eres tú, mijo. Acuérdate que te acostaste con Betsabé. ¿Te acuerdas? Tú. Datos precisos hablando a la vida de Natán. ¿Para qué? Para confrontar a David y David se arrepintiera. El Antiguo Testamento, distinción. Una palabra de sabiduría o conocimiento es diferente o distinta del conocimiento humano obtenido a través de los medios naturales. Algo que ya habíamos visto. Dice: una palabra de sabiduría o conocimiento no puede ser recibida por medio de aprendizaje intelectual o por medio del estudio de libros o la participación de cursos de estudio académicos en colegios o universidades. Tampoco es la habilidad para estudiar, entender o interpretar la Biblia. Su empleo en las Escrituras para revelar el pecado, lo que veíamos de Samuel y David, para llevar las almas a Dios. Juan 1:47, Natán es llamado como discípulo, aprendiz de Jesús, para conferir dirección. Dios hablándole a Ananías para que fuera a sanar a Pablo, para ministrar el ánimo de abatimiento en Primera de Reyes. Dios trayendo ánimo para pelear las guerras, para impartir conocimiento de eventos futuros en Hechos 11:27, cosas que iban a pasar después de que Pablo comenzara su ministerio de misiones, que es lo que Dios iba a hacer. Y también lo vemos en Hechos 19 y 20, cuando Dios habla palabras de conocimiento, que Pablo iba a ser apresado, y hacen actos proféticos en los cuales lo amarran con el cinto y le dicen: Pablo, así Dios dice así, que cuando tú llegues a Jerusalén te van a apresar. Dicho y hecho, Pablo llega a Jerusalén y lo apresan, y termina encarcelado para ir a la muerte y para revelar las cosas ocultas. Saben, Dios hablando cosas que Dios quiere sanar en tu vida, de tu interior, de tu matrimonio, de tu familia, de tu negocio. Dice: la operación de ese don es sobrenatural en su carácter, no obtenido por lógica o deducción, razonamiento, etcétera, no por los sentidos naturales, sino por revelación sobrenatural a través del Espíritu Santo. Este don opera otra vez
por fe. Sin fe, tu don no se va a mover. La revelación es recibida en nuestro espíritu, no es intelecto o en las emociones. No es esencialmente un don vocal. Puede ser recibido quedadamente en el interior de la persona, en su espíritu o en ocasión audiblemente. Puede venir a ser vocal cuando se comparte con otros. ¿Saben? Algo que siempre quiero decir es que a veces personas vienen y me dicen: Dios me dijo esto, o tuve este sueño. Y algo que siempre he aprendido es que cuando Dios habla, lo primero que debes de hacer tú es orar por eso que Dios te habló. Dios te habló de un dato, de un conocimiento de tu discípulo, que Dios te dijo que ella o él fue abusado. Sabes, lo primero que tienes que hacer es orar por esa persona. No es de: manita, Dios me dijo que fulanita y tal fue violada. No, para nada. Es para que tú ores, intercedas por esa persona. Para eso es la palabra de conocimiento. Lo primero que debes de hacer es orar por esa persona. Voy a terminar porque tengo un minuto. Cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios puede experimentar este don. Es una posesión de valor incomparable en el ministerio de asesoramiento u orientación. Y con esto quiero decirte, más adelante vamos a ver qué dones yo debo necesitar. Ya lo que siempre les digo a mis alumnos de vida sobrenatural es que no hay dones mejores, sino hay dones en los cuales yo voy a ser fortalecido de acuerdo a mi ministerio. Y con eso, ¿qué dones para mí como pastor me utilizo más? Déjame decirte, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque estos dones me ayudan a restaurar a las personas y dar buenos consejos. Yo soy pastor, soy evangelista, tengo que predicar el reino de los cielos. ¿Qué dones para mí me deben de servir más? Los dones de poder, milagros, sanidades y don de fe. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero dar a conocer es la realidad de Dios. Dios es un Dios real. Por eso Pablo era un evangelista, un apóstol en el cual iba y predicaba. Y algo que decía Pablo es que él no predicaba con muchas palabras, sino Pablo predicaba con señales, milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque era un evangelista. Entonces los mejores dones que tú necesitas son de acuerdo al ministerio que tú estás desempeñando. Si voy a la calle, no sé, ministerio de Amamos Amar, ¿qué dones necesito? Don de sanidades. Si soy servidor, el don de palabras de sabiduría, de ciencias. Si estoy en el ministerio de liberación, ¿qué dones necesito ya? Lenguas, discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere utilizarme. ¿Estamos? Esos para mí son los mejores dones. Que yo como pastor puedo ser utilizado en don de sanidades, sí, pero yo necesito otros dones más que el de profecía. ¿Estamos? Dios lo puede hacer, sí, porque Él reparte como Él quiere. ¿Estamos? Muy bien. Señor, háblanos, Padre. Señor, tú lo has dicho, no sean ignorantes de los dones, porque quiero empoderizar a mi iglesia. Quiero hacer realidad mi nombre. Padre, hoy oro por cada una de estas personas. Padre, trae un anhelo y un deseo por ser empoderizados por ti, Señor. Y por los que hay incredulidad o falta de fe, Señor, habla sus vidas. Hoy reprendo toda incredulidad, toda falta de fe, de que no eres real. Señor, tú eres un Dios real. Muéstrate y revélate sus vidas. Queremos ser empoderizados en ti para actuar como la iglesia que debemos de ser. Una iglesia que cree en las señales, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará
daño. Señor, queremos ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Y no queremos ser ignorantes del poder que tú tienes. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendigo a cada persona. También bendigo a las personas que nos están viendo. Hoy declaro que nuevos tiempos en su vida vendrán en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso.